Bienvenidos a esta sesión acerca de coordinación y subordinación. Primero partiremos por el concepto de oración simple. La oración simple corresponde a una oración que tiene un núcleo verbal, sea este un verbo simple, una locución verbal o una perífrasis verbal. Por ejemplo, en Luis estudia mucho, oración en la cual el verbo principal es estudia, o en la oración el sapito saltaba una y otra vez, en donde el verbo principal es saltaba. Luego tenemos las oraciones coordinadas, que las vamos a entender como una unión o enlaces entre construcciones u oraciones autónomas que se enlazan a través de un marcador coordinante como y o bien o, entre otros posibles marcadores. Por ejemplo, Luis estudia y ella juega en el computador. En este caso, se pueden dar cuenta que se enlazan dos oraciones, más precisamente la oración 1 que corresponde a Luis estudia y la oración 2 que corresponde a ella juega en el computador. Aquí pueden ver que cada oración es autónoma, pero están entrelazadas por este marcador coordinante. O como en el caso de Luis estudia y ella juega en el computador que le regaló su hermano, en donde Luis estudia es una oración autónoma y ella juega en el computador que le regaló su hermano es otra oración autónoma. En síntesis, las oraciones coordinadas son aquellas que se enlazan a través de un marcador coordinante. Cabe señalar que estas oraciones se les denomina oraciones coordinadas al conjunto de las oraciones y que cada oración va a ser independiente y no va a subordinar a la otra. Ahora bien, un tema más profundo es el tema de las oraciones complejas o con subordinación, porque las oraciones complejas o con subordinación son oraciones que están constituidas por una cláusula principal u oración total y cláusulas secundarias que son algo así como mini oraciones que se insertan dentro de la cláusula principal u oración compleja. Por ejemplo, en la oración Él dijo que vendría, se puede observar que la oración principal o cláusula principal es Él dijo que vendría, y dentro de esta cláusula principal hay una cláusula secundaria que se inserta a través de un nexo. En este caso es que. La cláusula que se inserta en nuestro ejemplo es que vendría. Podemos observar que la cláusula principal va a tener un verbo que en este caso está marcado con rojo y subrayado. Por su parte, la cláusula secundaria que se subordina a la cláusula principal también va a tener un verbo, pero en este caso va a corresponder a un verbo con un valor secundario. Recordemos que en las oraciones que ya hemos visto, hemos encontrado casos en los cuales ya aparecían oraciones con dos o tres verbos, hasta cuatro verbos incluso, pero que siempre teníamos que distinguir un verbo principal. Recuerden también apoyarse del esquema oracional básico. Se debe considerar que en estas oraciones complejas se realizó un esquema oracional básico solo con el verbo principal de la oración. Podría ser requerido que se realizara un esquema oracional de la cláusula secundaria. Sin embargo, para efectos de esta clase y de este curso, no vamos a ingresar en tanta profundidad en este detalle. Como se señala acá, las cláusulas secundarias suelen incorporarse con un nexo o con un relativo. Ya se verán los nexos y relativos en un material que se encuentra disponible en el aula virtual. Analicemos la siguiente oración. Estaba viendo televisión cuando llegó su mamá. La cláusula principal es toda la oración, en donde el verbo principal es estaba viendo
Y la cláusula secundaria que se inserta dentro de la cláusula es cuando llegó su mamá. Se debe considerar que la cláusula secundaria se inserta en la cláusula principal a través de un nexo o a través de un relativo. Entonces, la cláusula secundaria va a aparecer anidada dentro de alguno de los constituyentes del esquema oracional básico principal. Por ejemplo, en la oración él dijo que vendría, el esquema sería alguien dijo algo, y observen que la cláusula secundaria estaría anidada dentro del componente algo. También podríamos hacer un esquema oracional básico de la cláusula secundaria, porque como se le señala, es una especie de oración más pequeña o una mini oración. Entonces, ¿por qué se dice que es una especie de mini oración? Porque en rigor no es una oración, ya que es una estructura que depende de la oración principal. Recordemos que la oración principal constituida por la cláusula principal es autónoma semántica y sintácticamente, que es una de las características de las oraciones. Así, la cláusula secundaria se anida dentro de la cláusula principal o se subordina a la cláusula principal. Eso lo podemos comprobar usando el esquema oracional básico que nos ayudará a esclarecernos. Luego tenemos las características sintácticas de las oraciones complejas. Hay que recordar que tienen más de un núcleo verbal, pues va a haber un núcleo verbal que va a ser parte de la cláusula principal y los demás núcleos verbales van a ser parte de las cláusulas secundarias. Por supuesto, tienen más de una estructura sintáctica oracional, porque tenemos la estructura sintáctica de la cláusula principal y la estructura sintáctica de las cláusulas secundarias. Y las cláusulas secundarias se pueden introducir con nexos o relativos. Los nexos permiten introducir contenidos semánticos como causa. El nexo por qué, por ejemplo, permite vincular la causa de un evento. El nexo para qué permite vincular la finalidad de un evento. Los invitamos a observar listados o clasificaciones de nexos que nos permitan orientar sobre este análisis, al igual que los relativos también los invitamos a observar a través de un recurso que se les va a dejar en el aula correspondiente. Los relativos se caracterizan porque tienen un antecedente dentro de la cláusula principal. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que se refieren a algo que está mencionado en la cláusula principal. Observen en la cláusula el perrito que arrancaba. El que está operando como un relativo porque se refiere al perrito. Bien, como observan en este ejemplo, hay una gran oración compleja elaborada por un niño de 10 años aproximadamente en este corpus. Como pueden observar, un niño de 10 años es capaz de realizar oraciones complejas con varias cláusulas insertas. Observen, tenemos la cláusula secundaria cuando llegó a la orilla de un río. Fíjense que cada cláusula secundaria va a tener su verbo. Tenemos la cláusula que arrancaba. Esta cláusula tiene el verbo arrancar. La siguiente cláusula secundaria, para que no lo picaran las abejas, tiene el verbo picar. Entonces, no podemos fijar que esta oración gira en relación al verbo tiró. Le sugerimos apoyarse en el esquema oracional básico para distinguir o identificar ese verbo principal. Como se señala, en la mayoría de los casos, las cláusulas secundarias se insertan con un nexo o un relativo. Miren las que tenemos acá. La primera tiene el elemento cuando, la que sigue tiene el elemento qué y la siguiente tiene el elemento para qué.
Entonces, las cláusulas secundarias pueden estar alojadas en distintas o diferentes funciones sintácticas. Por ejemplo, pueden estar alojadas en el sujeto, en el predicado o en los complementos. En la oración "él dijo que vendría", la cláusula secundaria está alojada en el complemento directo, ya que esta oración se puede analizar como "alguien dijo algo", equivalente a "alguien lo dijo". Por lo tanto, esto es el complemento directo y la cláusula está alojada ahí. En la siguiente oración, el esquema oracional básico corresponde a "alguien estaba viendo algo en determinado tiempo", por lo cual la cláusula secundaria se encuentra en el complemento circunstancial. En la última oración, la profesora que hace la clase de biología se enfermó. El verbo principal es "se enfermó" y el verbo secundario o el verbo de la cláusula secundaria es "hace". En este caso, la cláusula secundaria está alojada en el sujeto. En este caso, el esquema oracional básico es "alguien se enfermó". Por lo tanto, tenemos un mapa de las oraciones simples que están constituidas solamente por un núcleo verbal, las oraciones coordinadas que están constituidas por diferentes oraciones autónomas y las oraciones complejas que son oraciones que están constituidas por una cláusula principal y una o más cláusulas secundarias. Muchas gracias.